Vamos a arrancar nuestro viaje imaginario desde Uruguay, porque este país retoma sus conexiones aéreas internacionales para reactivar el turismo. Es una información muy pero muy importante para ir teniendo en cuenta con respecto a la reactivación, porque después de la crisis de conectividad del área internacional que provocó dicha pandemia, Uruguay empezó a poner en marcha el camino a la reconexión con el mundo y sigue sumando aerolíneas que confirman sus frecuencias con Montevideo. Nosotros en el programa de hoy le vamos a contar unas aerolíneas o algunas que empiezan a tener un trabajo importante. Una de ellas es LATAM, que retomó sus vuelos entre Lima y Montevideo después de 15 meses de suspensiones. Actualmente, esta compañía chilena vuela un avión semanal entre las dos capitales y sigue manteniendo la ruta San Pablo y Santiago de Chile con 3 y 2 frecuencias semanales respectivamente. Eso es un dato no menor, porque recordando que cuando se reactivó esta aerolínea solamente tenía un vuelo semanal, ahora ya suman 4 de distintos lugares y todos hacia Montevideo. Por otro lado, y Eugenia, sí está bueno que la gente sepa, vamos a hablar de Iberia, que es otra de las aerolíneas internacionales que decidió volver a volar hacia Uruguay. Es muy importante primero porque es desde Europa hacia América. Iberia, todo el mundo sabe que es una aerolínea española, y a partir del 1 de septiembre va a agregar 2 frecuencias a las 3 ya existentes y va a ser la aerolínea con más vuelos desde y para con Uruguay en Montevideo, obviamente. Desde la empresa española también detallaron algunas cosas importantes. Lo primero, que es la única que por ahora tiene el pasaporte digital, es algo que de lo que venimos hablando nosotros en el programa. Empezamos contando como un proyecto y bueno, hoy ya es una realidad, ¿no? Sí, absolutamente. Quería agregar que la relación entre Iberia y este país y Uruguay, el gobierno, lleva tiempo las negociaciones. Justamente vale aclarar que en este momento Uruguay, con estas novedades, ¿no?, estaría siendo el país latinoamericano con más conexiones con Europa. Y claro, mucho de esto tiene que ver con el vínculo que se está generando con esta aerolínea que, como vos bien dices, va a aplicar, además de aumentar sus frecuencias, va a aplicar lo que es el pasaporte digital. ¿Que con qué tiene que ver este pasaporte? Es con tener una forma de actualizar toda la información sanitaria de cada uno y que sea de fácil acceso para las personas que nos reciben en los aeropuertos. Este pasaporte está confeccionado por IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, y como decía Eugenia, es algo muy importante porque simplifica el trabajo también. Vos o ustedes que están viendo el programa, para tener este pasaporte tienen que tener la regla de vacunación, tienen que tener el PCR negativo, y esto es un paso para llegar y no tener que hacer tantos trámites dentro de un aeropuerto, sino simplemente con este pasaporte ya directamente tomás el vuelo. Déjame aclarar también que el ingreso, ¿no?, de estas nuevas rutas por parte de Iberia también tiene que ver con que, si bien Uruguay, como bien sabemos, ha sido un país que ha demorado más su reapertura, su reactivación en comparación a otros países de Sudamérica, ahora que lo está haciendo de una manera muy firme. Permítame compartirles unas breves palabras del presidente Luis Lacalle Pou, que anunció que el país permitirá el ingreso de los extranjeros que cuenten con propiedades en Uruguay y que sus familiares directos puedan ingresar al país en calidad de turistas a partir del 1 de septiembre, siempre que cuenten, como estamos diciendo, con el esquema de vacunación y un test PCR negativo. Exactamente. Y por último, otra de las aerolíneas que también retoma el contacto con Uruguay y desde Montevideo es Avianca, esta aerolínea colombiana que desde el 1 de diciembre tendrá 3 frecuencias semanales que unirá ciudades de Medellín y Montevideo. ¿Y por qué hacemos hincapié en Medellín, Eugenia? Porque hasta este momento el nexo era Bogotá-Montevideo. Bueno, ahora suman a Medellín también, ¿no? Totalmente, en una política de reactivación de Medellín que también hemos estado compartiendo. Y por último, también la aerolínea que se suma es la brasilera Gol,
que es muy importante poder decirlo, y como anunciábamos al principio de la noticia, tiene que ver con una conexión entre Montevideo y San Pablo. Específicamente, esta ruta va a operar desde el 3 de noviembre, ¿no? Mantendrá 4 rutas semanales volando aviones Boeing 737-800 con capacidad para 176 pasajeros. Por último, también quería informarles que la idea es que a partir del 1 de noviembre se permita el ingreso de extranjeros sin distinción del país de origen. Después hay un tema ya para cerrar la novedad y la noticia que tiene que ver con Uruguay, que es el tema de las vacunaciones, ¿no? Y es algo para dialogarlo, para charlarlo, para tenerlo en cuenta, porque hay un proyecto en donde el presidente de Uruguay está buscando darle forma para que los adolescentes de entre 12 y 18 años puedan ser vacunados de manera libre cada vez que ingresen, formando un núcleo familiar a Uruguay, ¿no? O sea, formando parte de un núcleo familiar a Uruguay, estaría en proceso este proyecto de vacunar a los adolescentes desde 12 a 18 años. Bien, perfecto. Bueno, entonces muchas novedades en este país sudamericano, en Uruguay, que está activando la reapertura del turismo internacional en su país a través de todas estas rutas. Ahora, si te parece, vamos a dialogar un poco, vamos a viajar hacia Europa para dialogar sobre hotelería, como les habíamos adelantado. En este caso vamos a iniciar hablando sobre la construcción de hoteles, porque se da un fenómeno muy particular, que es que en esta región del mundo, en Europa, es donde más hoteles se están construyendo, pese a la situación difícil, ¿no?, que se está viviendo. Específicamente, Alemania y Gran Bretaña lideran el listado de países donde se están construyendo hoteles, ¿no? Estos datos que vamos a aportarles vienen de STR, que es una empresa que se dedica a aportar datos vinculados a la productividad de las empresas, todo vinculado al sector de la hotelería. Específicamente, ha crecido en un 8% la construcción de hoteles desde el 2020 a este año. Y cabe aclarar que el mayor aumento tiene que ver en las obras que se encuentran en la última fase de planificación, ¿no? Sin embargo, en lo que tiene que ver con hoteles que ya estén terminando de construirse, todavía la cifra no mostraría un gran aumento. O sea que hablamos, de la última etapa de planificación. Claro, hay que contarle a la gente que este análisis que se hace tiene 3 etapas, ¿sí? Se analiza los porcentajes de las viviendas que están en planificación. Después hay un estudio de mercado de las viviendas que ya están siendo fabricadas. Y después, por último, también está el estudio del mercado turístico de viviendas en donde ya empiezan a ser utilizadas. Y es ahí en donde varían mucho los números. Y la verdad que hay números que son verdaderamente sorprendentes. Nosotros lo charlamos fuera de aire. Porque, por ejemplo, hay sectores a donde Eugenia ya los va a contar un poco mejor, pero en donde los números son altos a la hora de la planificación, pero después hay números que se estancan a la hora de llevar a cabo las obras, ¿no? Sí, tal cual. Eso es un dato a tener en cuenta a la hora de evaluar este análisis. Y como vos bien decías, en otras partes del mundo, como por ejemplo Asia-Pacífico, los números también son positivos. Específicamente en China, ¿no? Que por ejemplo, para compartirles, el número de habitaciones en construcción en esta área es de 476.302, con un descenso del 3% frente al segundo trimestre de 2020. Sin embargo, las 271.268 que se encuentran en planificación suponen un crecimiento del 13%. Entonces, repasando, las que actualmente están en construcción descienden en un 3%, sin embargo, la planificación crece en un 13%. Por otro lado, nos vamos a América, donde el saldo también es positivo, pero solamente, otra vez, en las habitaciones en planificación, ¿no? Claro. Específicamente hablamos de Estados Unidos, seguido por México y por último Canadá. Sin embargo, en Oriente Medio y África los números son negativos. Así que bueno, está bueno tener estos datos porque es importante saber sobre todo que
se está apuntando a la construcción de hoteles, que la planificación está, las licitaciones se dan, las obras están a punto de comenzar. Sin embargo, sí aún se ve una estancada en lo que tiene que ver con la construcción propiamente dicha, así que seguiremos este tema porque realmente sabemos que en muchas partes del mundo se están realizando estas construcciones. Sí, para cerrar esta información, nosotros también pensamos y nos abocamos y nos agarramos de los números que Eugenia contaba recién para decir que, bueno, mucho tuvo que ver la pandemia en esto de aplacar la construcción y de que los números no solamente desciendan, sino que queden estancados. Tiene que ver esto de empezar la reactivación de nuevo y, bueno, volver a trabajar en ese tema. Y seguimos nosotros hablando de viviendas turísticas porque es un dato, es una información que también va de la mano con la reactivación porque empiezan a regresar las viviendas turísticas y es una buena noticia también, ¿no? Sí, nos quedamos en Europa, vamos específicamente a España, pero es un fenómeno que se da en varios países del mundo, sobre todo en Europa, que tiene que ver, como decía Augusto, con viviendas turísticas, ¿no? Departamentos, casas, que en vez de tener un uso comercial a nivel alquiler tradicional, a familias para vivir, se alquila a los turistas. Obviamente, cuando la pandemia ha comenzado, se ha producido un traspaso. Estas viviendas turísticas dejaron de tener esta modalidad para pasar a tener una modalidad de alquiler para residencia. Claro. Sin embargo, ahora con la paulatina reactivación, sobre todo en Europa, las viviendas los propietarios de estas viviendas están volviendo a la modalidad anterior. Sin embargo, otra vez hay que tener mucho cuidado con los números, ¿no? Vamos a compartir un análisis que hizo el portal web de viviendas turísticas reconocido, que es Fotocasa. Un 20% de las viviendas se mantienen en el régimen de alquiler tradicional, de alquiler para residencia. Sin embargo, un 62% de estas viviendas que hicieron su traspaso durante la pandemia han vuelto a la modalidad de viviendas turísticas. Es un gran número. Sin embargo, en lo que hay que tener cuidado es en el tema de la rentabilidad, porque muchos propietarios de estas viviendas lo que marcan es que obviamente como la demanda ha disminuido muchísimo, los precios también tienen que disminuir. Entonces, esta modalidad que tan rentable era en un momento, si la comparamos con el alquiler residencial, hoy no es tan rentable como se pensaba. Exactamente, por eso en grandes lugares del mundo, por ejemplo Madrid, son los dueños de estas viviendas optaron en un momento a empezar a alquilar de manera para que la gente pueda vivir un tiempo prolongado y no ser alquileres precisamente turísticos. Lo que se está volviendo ahora, como contaba Eugenia, es eso, a volver a retomar el alquiler turístico, y es ahí a donde hay un poco de choque, hay un poco quizás hasta de enojo por los precios, que no se manejan los mismos precios que antes de la pandemia y entonces por eso quizás cuesta alquilar un poco más. Es un tema, la verdad que importante. Seguramente vamos a ir nosotros dialogando con el paso del tiempo y contándole cómo se va manejando en esta reactivación turística. Permitime compartir algunas cifras. En febrero de 2021 había 294.000 apartamentos turísticos, un 8,3% menos que en agosto de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística, lo que refleja tanto la estacionalidad de la oferta como el traspaso a alquileres mediante el arrendamiento por temporada. Alberto Mas, por ejemplo, es un importante empresario que gestiona 10 pisos turísticos y es dueño de 2 de ellos en Madrid, que ha sido testigo de la evolución en los últimos años y cree que la rentabilidad, como adelantábamos, ahora no es tan alta como se piensa. En sus palabras, a principios de 2020 ya se empezó a notar un cierto agotamiento al haber más oferta y una demanda estancada que presionó los precios a la baja. Antes de la pandemia, alquilar un apartamento turístico, para que tengamos una idea, en el centro de Madrid costaba 100 euros de media al día y actualmente cuesta entre 50 y 60 euros. Y esto obviamente hay que descontarle todas las comisiones que tienen que ver con el sitio web que te publica, con gastos de
de energía y demás cuestiones de mantenimiento del departamento, ¿no? Y además, un dato muy curioso es que, por ejemplo, ya que estamos hablando de la ciudad de Madrid, el ayuntamiento ha propuesto una nueva política que ya está en vigencia, que dice que los departamentos turísticos solo pueden estar en una planta baja o en un primer piso. No pueden ocupar otros pisos del edificio. Otro piso del edificio y del establecimiento. Lo bueno de todo esto, que incluso van de la mano las tres noticias que estábamos hablando, tanto la de Uruguay como la de las viviendas y los alquileres, que hablan a la clara de que está ya en marcha la reactivación turística a nivel mundial. Y eso es una muy buena noticia después de esta pandemia que nos ha golpeado a todos. De a poco se reactiva, de a poco van... bueno, si bien hay algún que otro problema con el tema precios, alquiler y eso, pero la buena noticia es que la reactivación ya está en marcha y es a nivel mundial, ¿no? Sí, específicamente en esta última noticia vinculada con los pisos turísticos, justamente la conclusión es esa. Claro. Si bien estamos viendo que la rentabilidad es difícil, los propietarios están apostando a volver a las viviendas turísticas en un 62%, lo cual no es una cifra menor.